Es una torta famosa clásica de chocolate. Es una especie de bizcocho o de genoise más húmedo por la incorporación justamente del chocolate, pero tiene la forma de hacerse de un biscuit, es decir, va a haber dos batidos, por un lado claras y por el otro lado un batido que en este caso va a ser de yemas. Lo primero que tengo que tener listo es 140 gramos de chocolate semi-amargo, cobertura, fundidos. ¿Ven? Está acá bajo el baño de María y acá el chocolate que es moneditas ya está completamente fundido. Y a esto le voy a incorporar 140 gramos de manteca, es decir, 140 de choco, 140 de manteca o mantequilla. Todo esto lo podemos aprovechar el calor justamente del baño de María para integrarlo y después lo vamos a retirar y lo voy a pasar a un bol. Entonces acá esto ya lo tenemos. Tiene que ser un chocolate de buena calidad, semi-amargo o amargo. Yo utilizo semi-amargo, me parece mejor. ¿Y qué es lo que vamos a incorporarle al chocolate? Que va a ser el primero de los batidos. Por un lado le vamos a incorporar una pizca de sal. Las tortas con chocolate, sobre todo las masas, siempre se enriquecen mucho cuando tienen un poco de sal. Le vamos a incorporar 6 yemas, porque la torta es muy untuosa, entonces las yemas le van a otorgar mucha humedad, más allá de la mantequilla y demás. Entonces van uniéndose de a poco hasta tener una preparación homogénea. Ustedes saben que al chocolate no le podemos incorporar demasiadas cosas y sin embargo acá las yemas las acepta bien. ¿Por qué? Porque también tiene materia grasa y porque también estaba la mantequilla. Por eso es que esto se transforma así como en una crema ganache. Y después le vamos a incorporar azúcar impalpable. En este caso tengo 40 gramos de azúcar impalpable que va a ir dentro del batido de las yemas. Las vamos a tamizar antes de incorporar a la preparación. Vamos a integrar todo esto. Y finalmente 2 cucharadas de esencia de vainilla para asegurar un poco el sabor. Entonces, esto lo dejamos ahí. Esto siempre tiene que ser una crema cuando nosotros incorporemos las claras. Por eso, si después se les enfría, vamos a tener que volverlo a calentar. Y a esto, para darle aire, hablamos que era como un bizcocho, como una preparación bien aireada, le vamos a levantar con claras. Tenemos claras de huevo y después azúcar. ¿Cuánto tengo de claras? Tengo 220 gramos de clara, que son aproximadamente 6, con 180 gramos de azúcar. Entonces, siempre de ese azúcar, una cucharada va a ir al inicio del batido. Vamos a batir ahí a una velocidad media y recién cuando esté bien espumoso, ahí vamos entonces a integrar el resto del azúcar común. Siempre en estas recetas donde aparezca azúcar impalpable y azúcar común, ya sabemos que con azúcar impalpable nunca vamos a batir las claras, por lo menos para hacer un merengue, porque el azúcar impalpable siempre tiene un antiaglutinante permitido, que es el almidón de maíz, que impide que las claras levanten de una forma óptima. Por eso usamos el común. Y el impalpable siempre va a venir acá. Voy a tener lista ya harina común, no es leudante. Harina común, que vamos a en este caso 140 gramos. Y las vamos a tamizar de esta forma. Listo. La torta Sacher es una famosa torta que surgió no en la época del Congreso de Viena, pero sí unos años después, pero sí por ese canciller llamado que era el príncipe von Metternich, que daba innumerables fiestas y banquetes en su residencia. Y un día, en 1832, el panadero y pastelero jefe se encuentra enfermo y entonces el ayudante de cocina o de pastelería, llamado Franz Sacher, que de solo 16 años tuvo que salir al ruedo para poder hacer un postre que fuera digno de la mesa de von Metternich. Y entonces se le ocurrió, con un genoise de chocolate bastante ligero que tenían, poder combinarlo con una mermelada de damascos y después con un glaseado de chocolate y lograr así una torta que fuera del agrado de toda la gente. La torta tuvo un rápido suceso en esa cena,
pero después cayó medio en el olvido. Pero lo mismo Franz Sacher abre su pastelería en 1848 y continúa a hacer esa torta. Sus hijos, que pudieron estudiar en otras capitales europeas, deciden abrir un hotel, el Hotel Sacher, y entonces la torta se comienza a fabricar en ese hotel que todavía existe hoy, está frente a la ópera, es uno de los hoteles más lujosos que tiene la ciudad de Viena, y la torta la podemos degustar ahí. No obstante, toda esta historia de la torta Sacher tuvo como una revolución en 1960, porque hubo un juicio a partir de otra pastelería llamada Demel, donde aseguraban que la tercera generación de los descendientes de Sacher le habían vendido la receta. Fueron a tribunales y fue un juicio que dividió a Viena durante 7 años, dándole finalmente la razón a la familia Sacher, que son los únicos que le pueden escribir Sacher o Sacher-Torte por encima de la torta. Vamos a unir las tres partes. Primer batido de yemas secos, y acá tenemos las claras, que vamos a detener la batidora, controlamos un poco el punto, como yo les digo, opectuazo, que se vea como ese pico de pájaro que sale así, que realmente es la manera de darnos cuenta que las claras están flexibles y que las vamos a poder integrar muy bien. Entonces, acá, ven, esto todavía es una crema. Si se enfría demasiado, tiene que pasarla por baño de María. Colocamos una parte de las claras como para aligerar el batido. Vamos a integrar una parte de la harina, un poco más de claras, y vamos a unir. Es una torta súper húmeda y súper rica. Yo la voy a hacer dividida en 2 capas con la receta, digamos, similar al original de Sacher, que obviamente es una receta que debe estar guardada bajo 7 cerrojos, pero realmente es una torta muy húmeda. Pero también ténganla en cuenta como base de alguna torta de las que ustedes conozcan, con una mousse de dulce de leche, con una mousse de chocolate. Realmente es una base húmeda muy buena para hacer. No tenemos que bajar el batido. Y los moldes, tengo 2 moldes de 22 centímetros de diámetro que están enmantecados y fríos en la heladera. Entonces, como les dije, horno 180 grados durante aproximadamente unos 15 a 16, puede ser hasta 18 minutos. Mientras la masa se cocina, yo tengo que tener ya previsto una mermelada de damascos. La mermelada de damascos la tenemos que tamizar, porque no puede tener pedacitos justamente de damascos, porque después el baño de chocolate va a ir por encima de la misma masa. Entonces, ustedes la pueden realizar o pueden comprar una mermelada de buena calidad, y sí que sea así, que la pueden tamizar, pasar por un tamizo, por un colador, para que quede realmente bien ahí armada. El damasco siempre forma parte de la pastelería austríaca en los últimos 200 años o 300 años, por una simple cuestión. El Imperio Otomano trataba de avanzar sobre ese Mitteleuropa o la Europa del centro, tratando de ganar terreno y meterse cada vez más en Europa central. Y Viena siempre estuvo sitiada por los turcos, y justamente cuando se retiran del último sitio de Viena, abandonan un montón de cosas que les eran habituales a esas poblaciones, y entre ellas estaba el café, los damascos, las frutas secas, muchas de las especias, y todas esas se incorporaron en la vida cotidiana de Viena. Los primeros cafés donde se servía café y se acompañaba con algo de pastelería era justamente en la ciudad de Viena. Y los damascos, tan habituales
en todos los países de Medio Oriente, también se empezaron a hacer habituales dentro de la pastelería. Y otro de los ejemplos es el strudel, la masa filo, tan normal en Medio Oriente, era totalmente desconocida en Europa. Y sin embargo, en Viena empieza a usarse la masa filo, pero ya no rellena tanto de nueces ni nada, sino de manzanas. Y ahí empezaron los primeros strudel. Se van dando esos cruces de distintas poblaciones, distintas etnias, que geográficamente se desplazan y van dejando sus huellas también dentro de la pastelería. Cuando salga del horno, vamos a recubrir y a rellenar con la mermelada de damascos. Y luego vamos a tener preparado un baño para recubrir la torta. Y para el baño voy a tener un almíbar de chocolate hecho con 125 centímetros cúbicos de agua, 250 gramos de azúcar, es decir, una parte y dos partes, 125 y 250 en peso. Y después tengo 300 gramos de chocolate cobertura semi amargo, el mismo que utilicé para la torta, pero en este caso 300 gramos que van a utilizarse para el baño. Entonces lo que vamos a hacer es primero fundir el azúcar hasta que notemos que llega el primer hervor y después le vamos a incorporar el chocolate. Comienza el hervor, ustedes van a notar que hay mucho burbujeo dentro del almíbar, entonces ahí tiro el chocolate, va a tardar un poquito en fundirse y como yo no tengo todavía la torta lista para bañar, entonces lo voy a retirar del fuego y voy a esperar a que la torta esté lista. Cuando la torta esté lista, ahí sí le voy a dar un hervor fuerte y ya voy a poder bañar la torta. Pero por ahora lo tengo que dejar acá en reposo hasta el momento en que lo vaya a utilizar. ¿Ven? El punto están bien sostenidas, entonces estamos bien. Con una espátula las separamos ligeramente de los bordes y la idea es la siguiente: vamos a ponerle aún en caliente la mermelada. Entonces, para que entre mejor la mermelada, siempre vamos a trazar con un cuchillito, con una espátula, un losange, para que quede más unos surcos y después la mermelada entre mucho mejor en el interior. No demasiado, no es que tiene un relleno de 1 centímetro, sino que es apenas para unir ambas capas. Porque como la masa está bien húmeda, entonces bien caliente, después va a quedar como una mezcla de masa y de crema. Entonces esto lo vamos a apoyar acá, vamos a retirar el papel y después vamos a dar todo vuelta acá. Ahí salió. Y para que la masa no quede bombé, lo que vamos a hacer es con un aro ajustable que la torta después quede con los bordes lo más rectos que podamos. Esa es mi humilde versión de cómo hacer la torta Sacher recta. Imagino que en el hotel deben tener otros sistemas mucho más complicados. Dicen que la torta Sacher tiene 36 pasos desde que se inicia la pesada de los ingredientes hasta ponerla en una caja. Y después lo que tenemos que hacer es enfriar la torta y recubrirla completamente con la mermelada de damascos y dejarla orear. Dejarla orear significa dejarla al aire libre en un lugar seco durante 2-3 horas o quizás de un día al otro hasta que nosotros notemos que la mermelada está brillante pero le hizo como una capa impermeable y recién ahí vamos a glasear. Tenemos acá la torta Sacher que está oreada y se asienta, entonces baja un poco. Y acá tengo el baño de chocolate, lo tengo que volver a calentar hasta que llegue a ese primer hervor. Trato ahora de no removerlo mucho para no dar tantas burbujitas, pero la idea es que quede bien brillante.
No se olviden que esto es un almíbar que tiene mucha cantidad de azúcar y a su vez de chocolate. Entonces, si yo lo tiro directamente sobre la torta, va a pasar y muy poco va a quedar sobre la torta. Entonces lo que voy a hacer es un truco físico-químico que es, voy a cristalizar una parte del baño sobre la mesada para lograr que el azúcar empiece como a cristalizar, como a hacer cristalitos. Entonces lo integro y ahí baño rápido la torta. De esa manera va a cubrir la torta y enseguida va a ser un azucarado, que eso es un clásico de la torta Sacher. Si les parece muy complicado, ustedes pueden utilizar una ganache de baño, de las clásicas de partes iguales de chocolate y crema, con un poco de manteca y glucosa. Pero este es el baño más original. Entonces ahí empieza a tomar consistencia. Noto que si paso el batidor puedo ver un poco el fondo, entonces directamente vamos a retirarlo ya del fuego. Y lo que yo les decía es lo siguiente. Vamos a retirar un poco del baño y esto lo que hacemos es molestarlo sobre la mesada de mármol o una mesada fría, hasta que empiece a tener la textura como de un dulce de leche. La mesada bien limpia, no se preocupen, después la vamos a limpiar antes de seguir. Y una vez que ya esto empieza a tener una textura mucho más espesa, yo lo que me aseguro acá es de tener cristalitos de azúcar que van a ir contagiando al resto que está dentro del glaseado, y una vez que estén en la torta se van a cristalizar alrededor de la torta y van a hacer ese azucarado. Entonces los uno, ya acá no voy a usar el batidor para no incorporar aire, sino una espátula, y con esto voy a bañar la torta Sacher. No pongan mucha cantidad en el mármol, porque enseguida esto se va a enfriar. Entonces colocamos todo el baño sobre la torta. Solo me voy a guardar 1 o 2 cucharadas. Vamos a hacer correrla por los bordes. Y una vez que esto enfríe, lo que vamos a hacer es, con esa cucharada que me guardé del baño, voy a hacer un corno para decorarle y escribirle Sacher por encima. Entonces, a partir de un cuadrado, voy a cortar un triángulo y vamos a llevar esta punta hacia acá, la otra va a ir por detrás. Vamos a cerrar el orificio y dejamos ahí listo. Cuando esto enfríe un poquitito, y eso también, le voy a escribir entonces Sacher por encima de la torta. Entonces, lo clásico es que la torta tenga su nombre escrito después en la superficie. Entonces, vamos a ordenar un poco todo esto y a pasar la torta a una super bandeja y a preparar entonces un rico café para poder disfrutar de este típico bienestar. Vamos a hacer las clásicas masas vienesas de manga. Para eso tenemos 200 gramos de manteca o mantequilla pomada, que vamos a mezclar con 120 gramos de azúcar impalpable. Todo eso lo vamos a unir y a blanquear. Luego perfumamos con una cucharada de esencia de vainilla. Vamos a incorporar 70 gramos de claras, que son 2 claras. Finalmente, 250 gramos de harina común. Una vez lista la masa,
la vamos a colocar en una manga de repostería munida de una boquilla rizada. Las galletitas tienen la típica forma de la letra W, ya que Viena en alemán se escribe con W. Horno 170 grados durante 10 a 12 minutos. Una vez salidas del horno, espolvoreamos con azúcar impalpable. Entonces, tenemos nuestra torta tradicional Sacher, quizás como en 1832 cuando se creó, pero bueno, lo importante es tener nuestra torta húmeda con los damascos, con esa cobertura y con todo el sabor de una tradición que se sigue haciendo de generación en generación. Y son esas clásicas recetas que cuando uno viaja y las probó, después cuando vuelve a comerlas hechas por uno, siente todos los perfumes, los recuerdos y las vistas de una ciudad tan hermosa como lo es Viena. Así que vamos a disfrutar con un rico café, con una torta Sacher, y ustedes espero que reproduzcan esta receta porque es súper simple y que les va a dar el éxito seguro. Así que seguimos cocinando en estos clásicos de Gross y nos vemos en la próxima.